Queridos poetas del mundo, amigos todos. Bueno, seguimos con los viajes de Neruda. Y acá en la cuarta parte ya nos dice, viaje al norte era la tercera, ahora dice, viaje de vuelta. Ya viene de vuelta Pablo. Y nos dice, esto hace ya 4 años. Pasé por Temuco a mediodía, no me detuve en ningún sitio. Nadie me reconoció. Llevaba barba y anteojos y me disponía a salir de Chile. Por simple azar era mi ruta de salida. Pasé el puente y Padre Las Casas. Me detuve ya lejos de la ciudad a comer algo en el camino, en el mismo camino, sentado en una piedra. Allí pasaba un estero bajo y las aguas sonaban. Eran aguas de Temuco. Sonaban y cantaban las aguas en las piedras y me decían, hasta luego. Era mi infancia que me despedía. Pensé que extraño era mi destino. Yo crecí en esta ciudad. Mi poesía nació entre el cerro y el río. Tomó la voz de la lluvia, se impregnó como madera de los bosques. Y ahora en el camino hacia la libertad, después de la lucha, me tocaba al lado de Temuco, solo, sentado en una piedra, oír la voz del agua que me enseñó a cantar. Yo sabía que muchas puertas se habrían abierto si yo hubiera aparecido entre las gentes. Yo sabía que solo amigos, conocidos y desconocidos había detrás de las puertas y era extraño para mí pasar sin ver a nadie, sin que me viera a nadie, sin comprometer a nadie. Porque para mí la vida ha sido siempre un compromiso y nuestro deber es comprometernos cada día. Todo se hizo comprometiéndose los hombres y la vida. Así se levantaron las construcciones en la vasta frontera. Así avanza la humanidad. Así se construye en otros sitios el socialismo. Seguí mi camino. Después pasé las islas y crucé a caballo la cordillera Nevada. No había ruta. Había que hacerla y marcar en los troncos de los árboles con hacha el camino para que pudieran volver los que me acompañaron. Pero la selva era espaciosa y mullida como un salón. Los grandes árboles solo dejaban espacio para el paso de las cabalgaduras. Arriba se cerraban los árboles, más lejos los árboles eran bajos y achaparrados. Eran los árboles que reciben la nieve y era extraño verlos desde la altura como miles de pequeños paraguas. De pronto, todo se hacía abrupto, todo se volvía piedra, barrancos, ríos vertiginosos, todo había que pasarlo, todo había que vencerlo. Ya, en la altura de la cima, los arrieros me dijeron que tomara unas cuantas ramas secas y las tirábamos a los montones de ramas que al borde de nuestra huella indicaban los muertos de frío, los que no pudieron pasar. Más lejos cambió el paisaje. Ya bajábamos del otro lado y en el último árbol de Chile escribí con mi cuchillo mi despedida, unas iniciales. Bajamos de los caballos. Todo era verde y un agua plácida surgía de los arroyos argentinos. Me dijeron mis compañeros, aquí hay que hacer el baile. Había allí un cráneo de buey sobre una estaca y allí dimos la vuelta 3 veces en un pie. Luego había que echar algunas monedas por las cuencas del buey, algunas monedas para los que cruzaran de allá para acá, una ayuda al desconocido vencedor de la cordillera, de la distancia y del frío. Más tarde crucé la pampa. Ya estaba lejos, ya podía continuar mi camino con tranquilidad, pero antes de salir me impregné para todos los años que vendrían de tierra fría y de cordillera del sur. Temuco me había despedido a su manera, sin palabras, porque nos conocíamos mucho, y me llevé por el mundo este silencio y este olor de los bosques, el agua del sur que siempre estuvo cantando en mi corazón. Apenas salí de Chile, me puse botas de 7 leguas, caminé hacia el norte, navegué hacia el este, volé hacia el sur. Descubrí cuán ancha es la tierra y descubrí también cómo la tierra había crecido de pronto. Para mí, y como los hombres eran más numerosos, mi familia era más grande. Tuve de pronto millones de hermanos.
Para el viejo escritor existía un pequeño mundo fuera de nuestra patria y ese era París. Apenas sí se asomaba con pasos rápidos por otras ciudades y países. La leyenda de la cortina de hierro nos asegura que desde Praga hasta Vladivostok hay tinieblas desconocidas. Pues bien, yo he visto solo claridad, yo he hecho un viaje a través de la luz. Llegué tarde en el crepúsculo a mi cita con una de las ciudades más hermosas del mundo, la perla fría del Báltico, la antigua y nueva, la noble y heroica Leningrado, la ciudad de Pedro el Grande y de Lenin el Grande. Aquella ciudad, como París, tiene ángel gris, avenidas de color de acero, palacios de piedra gris y mar de acero verde. Los museos más maravillosos del mundo, todos los tesoros de los zares, todos sus cuadros y sus uniformes, todas sus joyas deslumbrantes y sus vestidos de ceremonias, sus armas y sus vajillas estaban ante mi vista y los nuevos recuerdos inmortales, la cañonera Aurora, cuyos cañones junto al pensamiento de Lenin derribaron los muros del pasado y abrieron las puertas de la historia. Ciudad del Báltico helado, ciudad del porvenir. Yo acudí a una cita con un viejo poeta muerto hace 100 años, Alejandro Pushkin, autor de Boris Godunov, autor de tantas inmortales leyendas y novelas. Aquel príncipe de poetas populares ocupa el corazón de la grande Unión Soviética. En aquellos días se celebraba su centenario y los rusos habían construido pieza por pieza, reconstruido el palacio de los zares para hacer un museo de Pushkin. Cada muro había sido levantado como antes existiera. Los nazis habían destruido con artillería gran parte de la ciudad y el palacio había quedado reducido a escombros pulverizados. Pues bien, todo lo habían levantado de nuevo los soviéticos y habían utilizado los viejos planos del palacio, todos los documentos de una época, construyendo los vitrales de nuevo, las bordadas cornisas, los capiteles floridos, todo para honrar a su maravilloso poeta de otro tiempo. Mientras tanto, en Moscú, yo pude ver cómo en la estatua de Pushkin se acumulaban las flores y cómo la estatua recibía cartas y poemas del pueblo. En este hecho, el que quiero que conozcáis vosotros, gentes de Temuco, que soy como yo soy, gentes sencillas, y tenemos que ver lo que pasa a las gentes como nosotros. Nos han asustado mucho con la gente soviética, que son agentes parecidas a nosotros, gente que va a dejarle flores y cartas a un poeta muerto hace 100 años, gentes que cantan y trabajan como nosotros. Y en el inmenso palacio reconstruido vive ahora un habitante, a quien mucho torturaron en su tiempo los déspotas de la antigua Rusia, el poeta romántico, realista y revolucionario, Alejandro Pushkin. Después de ser desterrado por su actividad antizarista, el creador del moderno idioma ruso murió en un duelo, en una provocación, verdaderamente asesinado por su espadachín de la corte imperial. Y ahora la Unión Soviética celebra el aniversario de su nacimiento. Todas las estaciones de ferrocarriles, los teatros, las escuelas se transformaron en museos de Pushkin, con fotografías y con libros. En los campos junto a las rutas, en el sitio donde vemos aquí los anuncios de la Coca-Cola, se levantan grandes cartelones con estrofas de los poemas de Pushkin. Los retratos de Pushkin flotaban en el viento sobre toda la vasta tierra soviética. Pero en aquel gran museo, con sus inmensas salas dedicadas a todos los libros nacionales y extranjeros del poeta, a los trajes de las óperas que él inspiró, a los personajes de sus libros, a las marionetas y figuras populares que recordaban sus obras, a sus cartas y a sus recuerdos, a los retratos de sus más célebres contemporáneos, a sus amores y a su muerte, en ese gran museo estaba toda la vida del pueblo ruso. Allí se celebraron los saraos y bailes de la nobleza, de los enemigos de Pushkin. Por aquellas ventanas entró la llama de la Revolución de Octubre y subió el pueblo, por vez primera, sus escalinatas de mármol para levantar en lo alto la bandera roja de la liberación. Los imperialistas prusianos lo redujeron a cenizas y desde la ceniza
Desde el incendio y la muerte, las manos soviéticas habían levantado de nuevo la grandeza del viejo palacio, para que allí viviera, alta y resplandeciente, popular y eterna, indestructible y vencedora, la memoria de un poeta. Ahora bien, quiero que comprendáis que Leningrado estuvo 2 años bajo los cañones del enemigo, enteramente sitiada y cortada por todas partes. No había luz. La ración de pan era de 15 gramos al día y el doble para los soldados como único alimento. He visto en el museo cómo las suelas de zapatos conservaban la huella de los dientes. No había más agua que la de las charcas de las calles. No había ventanas porque todos los vidrios fueron rotos por las explosiones. Por efecto del frío, los cadáveres se conservaban y así las esposas seguían durmiendo con sus esposos muertos. Las madres junto a los cadáveres de sus pequeños hijos. Solo de cuando en cuando llegaban los soldados de regreso del frente, muertos de fatiga. Podían apenas enterrar a los muertos. Y durante esos 2 años, quiero que me escuchen, los arquitectos de Leningrado se reunían en los sótanos de la ciudad y planeaban la reconstrucción de todo lo destruido, de todo lo que se iba destruyendo cada día. Y sobre la base de aquellos planos, trazados bajo la lluvia de las bombas, bajo el terror y bajo la muerte, el mismo día que terminó la guerra, comenzó la reconstrucción de Leningrado. Yo pregunto, a los que quieren hacer la guerra, a los que son partidarios del fuego, ¿es posible destruir a un pueblo tan heroico? ¿Hay bombas atómicas para destruir esta semilla sagrada? No es posible y por eso nosotros, todos los hombres de Temuco, modestamente como ciudadanos del sur del mundo, los hombres de Nueva York y los hombres de Leningrado y de Pekín, debemos luchar por la preservación de la paz, porque la guerra no destruirá lo indestructible. Y así también visité Stalingrado. Allí me condujeron mis amigos cantos de amor a la ciudad heroica y vi también allí crecer la nueva ciudad blanca y radiante desde sus ruinas. Y así como antes salieron armas para su defensa, vi montarse frente a mis ojos, pieza por pieza, los tractores y salir hacia los campos con su profundo mensaje de fecundidad. Y entonces escribí mi tercer canto a Stalingrado. 7 días viajé en el ferrocarril transiberiano. Era otoño en la planicie siberiana. Junto a la vía los abedules de tronco blanco se habían cubierto de oro. Las nuevas ciudades de Siberia respiraban en las estaciones. El tren estaba lleno de arquitectos, de ingenieros soviéticos, de hombres que iban a perforar las islas árticas buscando petróleo o construyendo centrales hidroeléctricas en las soledades más remotas. Junto al lago Baikal, comí con los investigadores de la vida biológica del lago, gente sencilla como toda la gente soviética. Ellos me dieron a probar pescado recogido a 1500 metros de profundidad. Es el lago más profundo que existe en el planeta. Viejo, lago romántico, cuya extensión de mar significó para los evadidos de Siberia el horizonte de la libertad. Las viejas canciones populares mencionaban siempre al lago Baikal. La Siberia era, durante el régimen zarista, una estepa de prisioneros, el planeta de los olvidados. Estos atravesaban para liberarse las llanuras inmensas y al llegar al lago y cruzar sus aguas eran libres. ¿Cuánto ha cambiado el mundo? Hoy la Siberia, terrorífica de antaño, es un campo de germinación y de vida. Grandes ciudades nuevas, magnéticas, usinas, nuevos cultivos que adaptan las plantas a la naturaleza de acuerdo con los revolucionarios éxitos de la ciencia soviética. La Siberia es hoy la estepa de la esperanza. En balde quieren enturbiar este proceso de creación los fomentadores de la guerra, con la invención de campos de esclavos y de millones de hombres que trabajan obligatoriamente. Es precisamente la Unión Soviética la tierra del trabajo, y el trabajo y la alegría son el centro de la vida, no solo en Siberia, sino en toda la tierra soviética. Crucé entonces toda la tierra soviética. Era otoño en Siberia. Los abedules lucían su tembloroso encaje de oro. Venía el frío desde el norte. Las nuevas ciudades colosales trepidaban de actividad. Los coljoses duplicaban sus cosechas. Todo el esplendor de la nueva prosperidad inundaba el vasto territorio.
Vi en Mongolia a los antiguos monjes budistas, respetados en su religión por la República Socialista. Vi las caravanas de camellos y las carpas de los errantes mongoles del desierto. Pero vi también los institutos de biología, la Universidad Luminosa y los estudiantes aprendiendo los más modernos caminos de la ciencia. En aquel sitio, que antes solo fue teatro de la superstición y de la miseria. De allí volé hacia China, vi cómo la tierra de las hambrunas y las inundaciones se convierte en tierra de la abundancia. El primer ministro de China, Chu Enlai, me dijo, ya no tenemos problemas de superpoblación. 475 millones de hombres que aumentan 1 millón por año en la Tierra de las catástrofes y del atraso, cuando antaño los esqueletos humanos cubrían kilómetros de carretera. Y la ciudad de Chancay, con sus 7 millones de hombres y mujeres resplandecientes de actividad, con todas sus fábricas textiles y sus mercados abiertos. No había un solo harapiento. Sin embargo, Chile tiene menos habitantes que la ciudad de Chancay y no hay habitaciones, ni zapatos, ni ropa, ni escuelas, ni alimentos para nuestro pueblo. Yo había visitado hace muchos años aquella nación y había visto los barcos de guerra de todas las potencias occidentales junto al río, amenazando al corazón de Chancay. Era la ciudad que vivía como una gran lupanar, como el sitio de extracción de todas las riquezas chinas por los colonialistas desenfrenados. Era la ciudad del crimen y del opio, la ciudad del juego y de la prostitución. Y ahora me contaba el alcalde, con orgullo, que desde hacía 6 meses no se había producido un solo acto criminal en aquella ciudad de 7 millones de habitantes. El camino del socialismo puede producir desorientación en muchos hombres, puede transformar las ideas de muchos que pensaban en los sistemas sociales como una rutina inexorable. Pero hay algo más importante que nadie puede negar. Es la limpieza moral, el saneamiento de la vida, de las costumbres, del intelecto. Es muy distinto oír la música norteamericana, la contorsión grotesca, sexual y paranoica, que oír la música soviética, por ejemplo, música en la cual los más nobles acentos, las más altas modulaciones del espíritu están expresadas. El alcalde de Pekín me contaba cómo del lago de los Lotos, junto al palacio de la emperatriz, por 3 meses enteros extrajeron la inmundicia acumulada durante siglos. En el corazón de Pekín, los lotos florecían en los inmensos estanques en los que se acumulaba el detritus. La pestilencia crecía, las enfermedades diezmaban a la población, pero la emperatriz, los turistas, Chiang Kai-shek estaban contentos. Ahora hay menos lotos en Pekín, pero no hay malaria ni pestilencia. La ciudad está limpia. Así tiene que suceder con nuestro arte. Posiblemente tendremos que sacrificar muchas flores, debemos eliminar muchas seductoras apariencias, pero encontraremos un contenido más puro, seguiremos el camino de la limpieza y de la verdad. Hemos abandonado las grandes líneas del humanismo. La gente olvida a Cervantes y a Romain Rolland y quiere sumergirse en las cenagojas aguas del existencialismo, de la perversidad creada por los enemigos de los pueblos. Tenemos que comprender el fenómeno que se desarrolla en el mundo actual. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la China estaba esclavizada. No existían las democracias populares. El mundo socialista estaba limitado a la Unión Soviética, rodeada esta por sus más encarnizados enemigos. En este momento, más de 600 millones de hombres viven en el desarrollo y en las culturas socialistas. Esto ha cambiado el balance económico y cultural del mundo. El mundo capitalista produce cañones, el mundo socialista produce libros. Ahora bien, el hecho de que millones de hombres campesinos y obreros hayan alcanzado un nuevo nivel cultural en el mundo socialista significa que todos los cañones antiguos con que medíamos la extensión de la cultura han terminado bruscamente. Un escritor no escribe ya para 2.000 personas, sino para muchos millones. Un músico o un pintor tendrán que enfrentar un público nuevo y una exigencia más espaciosa. Por lo tanto, tienen que examinar su acción creadora y dirigirla hacia los nuevos consumidores de arte, hacia las grandes masas populares. Y estas requieren y piden dos cañones internos, la verdad y la belleza.
Esta es una tarea muy antigua para los artistas, pero no por antigua es menos perentoria. ¿Este mundo nos amenaza? ¿Esta exigencia de la verdad y de la belleza significa el derrumbe de alguna cosa eterna? Sí, significa el derrumbe del mal y de la mentira. Este mundo del porvenir quiere suprimir el amor y la ternura, quiere suprimir el espíritu nacional, quiere suprimir las patrias. Yo quiero contestar con dos incidentes de mi largo camino. En Checoslovaquia, en una ciudad, vi un nuevo edificio de gente trabajadora. Era durante las horas del día y muchas madres habían acudido a sus trabajos. El piso de abajo estaba lleno de criaturas. Una doctora y dos enfermeras tenían a su cargo la guardería infantil del edificio. Vi los niños más pequeños dormir en sus cunas. Vi los más grandes jugar en el jardín. Vi toda la protección de una sociedad para las madres y los niños. Pensé en nuestras madres, en sus terribles problemas para cuidar a sus hijos y ganarse el pan de cada día. Y pensé que el amor en una nueva sociedad tiene una nueva dimensión, el futuro. Tiene una nueva proyección, la responsabilidad de todos. El niño no ha perdido a su madre, pero ha ganado en maternidad. Tiene a la sociedad entera como vigilancia y como acción defensiva. En la China popular me fui por los caminos y llegué a una aldea en que las tierras de los latifundistas habían sido repartidas entre los campesinos. En aquellos pueblos tan atrasados por siglos, las madres habían vendido a sus pequeñas hijas y hasta existía el sitio en que las despeñaban. Las tiraban en una barranca de piedra porque el tener una hija más era una maldición. Yo llegué a aquella aldea y encontré el orgullo de los nuevos pobladores. Me mostraron sus chanchos y sus vacas, sus graneros y sus casas, sus escuelas y sus granjas. Todo era tan simple y había sido tan difícil. La producción se había duplicado, pero cuando yo entré en el patio donde los niños y las mujeres cantaban y me recibían con brazadas de flores, observé una pequeña jaula con docenas de cigarras. Chicharras. Estas chicharras de la China son más lindas que las nuestras. Tienen caras pintadas de verde y de ocre y cantan muy alto, con un sonido de violoncelo. Por eso los chinos las ponen en pequeñas jaulas de bambú, para que los niños las escuchen y las amen. Y bien, yo di más atención a aquella extraña jaula de insectos que cantaban que a los innumerables progresos de la aldea socialista. Me dieron luego de comer arroz y té, carne de pato y frutas deliciosas y por todas partes me llevaron mostrándomelo todo y sonriendo. Me mostraron también la casa del antiguo propietario, a quien conocí, y a éste le habían dejado su antigua casa y la misma cantidad de tierra que a todos los demás. Nadie se quejaba allí de nada. Cuando me despedí me rodearon los niños, estos irresistibles niños chinos que parecen niños de juguetería y que gritaban, ¡Adiós, Nelula! ¡Viva Chile! Más tarde, cuando subí al automóvil que me llevaba de regreso, me encontré que allí estaba la jaula de chicharras, el castillo de las cigarras sonoras que allí se llaman cicadas. Yo pregunto, ¿se ha suprimido en este mundo la ternura? Recordemos que hace tan poco tiempo aquellos campesinos lucharon con las armas en la mano derrotando a Chiang Kai-shek y a los imperialistas. Y, sin embargo, tenían la delicadeza de pensar en un regalo para mí y para mi poesía. Largo tiempo me acompañaron las cicadas que cantaban en mi hotel a toda hora y no dejaban dormir a nadie. Pero para mí era algo muy grande, eran la tierra china. Entonces escribí. Llenaba la mañana de la aldea, el otoño estridente de las cicadas sonoras. Me acerqué, las cantinas, en sus pequeñas jaulas eran la compañía de los niños, eran el violoncelo innumerable de la pequeña aldea y de China el rumor y el movimiento de oro. Divisé apenas a las prisioneras, en sus jaulas minúsculas de bambú fresco, pero cuando volví para partir, los campesinos pusieron el castillo de cicadas en mis manos. Yo recuerdo en mi infancia los peones del tren en que mi padre trabajaba, los coléricos hijos de la intemperie apenas vestidos con harapos, los rostros maltratados por la lluvia o la arena, las fuentes divididas por cicatrices ásperas. Y aquellos me llevaban huevos empavonados de perdiz, cantaridas de color de luna,
y todo ese tesoro, de las manos gigantes maltratadas, a mis manos de niño, todo eso me hizo reír y llorar, me hizo pensar y cantar, allí en los bosques lluviosos de mi infancia. Y ahora estas cicadas, en su castillo de bambú oloroso, del fondo de la tierra china, rascando su estridente nota de oro, llegaban a mis manos, por manos bautizadas por la pólvora, que conquistó la libertad, llegaban desde las anchas tierras liberadas, pero eran las manos del pueblo, las grandes manos, que en las mías dejaban su tesoro. Habéis de saber vosotros que China era uno de los más importantes mercados de nuestro salitre en el mundo. Pero llegó la Guerra Fría y desde Washington ordenaron al gobierno satélite de Chile que no reconociera a la nueva China popular. El gobierno que se dice chileno de estos últimos años obedeció sin chistar y entonces por obra y gracia de esta servil obediencia no existe para nosotros la inmensa China con sus 475 millones de habitantes y su deseo de comprarnos a mejor precio todo nuestro salitre. Parece que hay un embajador de Formosa, que es como si hubiera en el extranjero para representar a Chile, un embajador de Chiloé. Sí, Chiloé pudiera ser alguna vez, como lo es Formosa, gobernada por títeres de los norteamericanos. ¿Cómo puede progresar nuestro país si pueden producirse tales abusos? Se pretende que ignoremos la existencia de la mitad de la tierra, con prejuicios de nuestra economía y de nuestra independencia. Mientras tanto, Stalingrado se reconstruye y China entera es la colmena prodigiosa de un nuevo renacimiento humano. Nuevas fábricas, nuevas universidades, la guerra contra la miseria y el analfabetismo, la guerra contra las epidemias y las inundaciones, la victoria del hombre tan largamente esperada por ese noble pueblo. ¿Sabéis cuánto de menos eché a Chile? ¿Conocéis algunos de mis versos y de mis ansiedades? ¿Sabéis que mi corazón nunca se alejó de sus raíces, que aquí quedaron enterradas entre los terrones de la patria? ¿Sabéis que las luchas de mi pueblo, de nuestro pueblo, son el centro de mi vida y que esas luchas me acompañaron, me sostuvieron y me hicieron volver? Pero acabo de volver. Son grises esos días. Nuestra primavera milagrosa solo comienza a parpadear. Encontré como si la oscuridad hubiera teñido las paredes y achatado las casas. Solo barrios de lujo se construyen en la ciudad de Santiago. Los tugurios y las posilgas nos acechan en todas partes. Santiago me pareció resquebrajada, como si 6 años de mal gobierno le hubieran pasado por encima con el peso de todos los dolores y del hambre de nuestro pueblo. En Lota, cerca de algunas casitas flamantes para lucir ante los extranjeros, volví a encontrar a nuestros indomables mineros, ejemplo de heroísmo en las luchas populares del mundo entero, y que siguen viviendo en sus fatídicas, destartaladas y terribles viviendas. Y un gran dolor me entró por el costado y me subió a la boca un sabor de sal porque comprendí que las ciudades bombardeadas se levantan de nuevo, con amor y con fuerza. Comprendí que los efectos de la guerra se borraron en las ciudades y los pueblos del socialismo, y aquí encontré un país bombardeado, casas sin techos, madrigueras en vez de habitaciones, y vi que de esta guerra terrible contra el pueblo de Chile, han permanecido las ruinas y nada se ha reconstruido, nada se ha edificado, salvo, naturalmente, La Serena. Pero que los autores de esta Guerra Fría, los imperialistas y los feudales, sepan que en Chile hay fuerzas que los derrotarán. Hay un ejército de paz, hay todas las perspectivas de la unidad de defensa de la patria y sobre todo existe en el pueblo chileno, junto a su indomable espíritu, la misma fuerza de creación que en aquellos grandes pueblos de que os he hablado. Y con estas fuerzas vamos a reconstruir la paz. Redoblaremos ahora la lucha contra el aislamiento. No aceptaremos que se nos arrincone. Queremos conversar con el mundo entero. Queremos fraternizar con todos los pueblos. Nadie nos disputará el nombre de patriotas. Nadie romperá los lazos que nos vinculan a la lucha o a la reconstrucción de los hombres de todos los países. Y así, profundamente nacionales, somos extensamente internacionalistas.
Vivimos el progreso humano en toda su extensión y lucharemos con todos los pueblos contra el aislamiento y porque la paz reúna y corone todos los esfuerzos humanos. En los próximos días se celebrará en Pekín una conferencia de paz de los pueblos asiáticos y de los pueblos del Pacífico. Nuestro país está invitado. Allí acudiremos. Irán intelectuales, nuestros mineros y nuestros industriales y estudiantes, mujeres y jóvenes. Nuestra canción nacional es una de sus bellas estrofas. Dice, y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Hasta ahora ha sido enigmático este verso, y no pasaba de ser un fragmento de visión poética, pero la Conferencia de la Paz de Pekín será el primer paso hacia ese futuro esplendor. Los imperialistas norteamericanos, que han perdido cientos de miles de jóvenes vidas preciosas lanzándola a la invasión criminal de Corea, se han reunido en Hawái, en el territorio robado a los dulces polinesios, para fijar el campo de guerra del Pacífico, es decir, para que nuestros puertos y nuestras ciudades sean primero colonizadas y luego destruidas por la guerra que preparan. En China se reunirán los pueblos del Pacífico y allí, con asistencia de nuestros representantes, se estudiarán las formas de la lucha por la paz y la felicidad de los pueblos del Pacífico. Tal vez, en un día no lejano, naves chilenas y chinas se cruzarán en alta mar llevando en la pacífica mercancía la fraternidad que nos han querido negar y que nos hace falta. Cuando uno sale de su tierra, comienza a buscarse amigos que más tarde son parientes. En Temuco, en el cementerio del Cerro Ñelol, yace mucha de mi gente. Y por el mundo entonces yo fui recomponiendo mi familia, fabricándome tíos, reconquistando primos, haciéndome de hermanos. No ha sido para mí tarea difícil. Antes los chilenos partían a ver los monumentos maravillosos del pasado, la Torre de Eiffel, las pirámides, las viejas calles de Europa. Yo he salido a buscar por todas partes un monumento extraño, el hombre nuevo, el hombre que sale de las ruinas de la guerra y del odio, para reconstruir sus ciudades y proyectar el porvenir. Ese es mi próximo pariente, ese es mi hermano. Por eso mi familia se ha agrandado. No solo la tengo en Temuco, sino en los arrabales de Varsovia, en las usinas de Rumania, junto a los ríos de China. De todas partes han llegado hombres y mujeres que me han reconocido. Me han dicho, vienes de lejos, hemos leído tus versos, sabemos que existen los obreros del carbón y del salitre, conocemos las luchas de tu pueblo. Ahora voy a presentarles a uno de mis nuevos hermanos, el poeta turco Nazim Hikmet. Estuvo 18 años en la cárcel, es un resucitado. Nazim Hikmet vivió en su país, Turquía, que con Yugoslavia, Grecia y España son los países de la mayor crueldad, del mayor terror, de la mayor pesadumbre. A Nassim lo acusaron de querer sublevar a la marina de su país y lo condenaron a todas las penas del infierno. Lo juzgaron en un barco de guerra. Me contaba cómo le hicieron andar alrededor del barco hasta fatigarlo y luego le metieron en el sitio de los excusados, en que las letrinas y los excrementos se levantaban medio metro sobre el piso. Entonces mi hermano, el poeta, se sintió desfallecer. La pestilencia lo hacía tambalear. Pero pensó, los verdugos me están observando desde algún punto, quieren verme caer, quieren contemplarme desdichado. Y entonces sus fuerzas resurgieron. Encendió un cigarrillo y comenzó a cantar en voz baja primero, en voz más alta después y luego con toda su garganta. Y así cantó todas las canciones, todos los versos de amor que recordaba, y todos sus poemas y todas las canciones de los campesinos y de las luchas de su pueblo. Cantó todo lo que sabía, y así triunfó de la pestilencia y del martillo. Yo le dije, cuando me contaba estas cosas, hermano mío, cantaste de una vez, cantaste por todos nosotros. Ya no necesitaremos pensar en lo que haremos, ya todos sabemos cuánto debemos empezar a cantar. Cantaste por todos nosotros, buen amigo, buen camarada, buen poeta. Es el canto victorioso que los tiranos no pueden sumergir en su podredumbre, en su pestilencia o en su terror. El canto de mi hermano, Nassim Hikmet, allí, tan cercano a la muerte, era un canto de victoria. Era el canto de la victoria del hombre, victorioso entre los enemigos del hombre.
en nuestras largas conversaciones, y cuando yo le hablaba de las terribles condiciones de vida de nuestra gente, de las miserables chozas de la población minera, de las poblaciones callampas, también él me contaba los dolores de su pueblo. Los campesinos son brutalmente perseguidos por los señores feudales de Turquía. Nassim los veía llegar a la prisión y cambiar después de algunos días el pedazo de pan que por única ración le daban por tabaco. Luego, me contaba, comenzaban a mirar el pasto del patio, primero con cierta distracción y luego con más intensidad. Algunas briznas de pasto se llevaban a la boca en los primeros días, luego lo arrancaban a manojos que devoraban apresuradamente. Más tarde ya comían el pasto en cuatro pies, como los animales. Ese era su único alimento. Turquía es uno de los países favoritos del imperialismo. Las bases fascistas para la guerra más segura son, según ellos, España, Yugoslavia, Grecia y Turquía. En todos estos países la represión es cruel, la vida es miserable. Estos pobres campesinos que comen pastos en las prisiones de Turquía son como nuestro pueblo, la carne de cañón, con la que esperan los norteamericanos hacer la guerra para que prosperen sus palacios y sus bancos. Esos campesinos comiendo pasto en las prisiones, los tugurios y la tiranía en América Latina, los regímenes fascistas de Franco y de Tito, los bufones sangrientos como Somoza y Trujillo, 40.000 hombres privados de sus derechos en nuestro pequeño país, las masacres de prisioneros indefensos en Corea, el garrote colonial contra los pueblos de color, la discriminación en contra de los ciudadanos negros en los Estados Unidos, la miseria, la inflación, la prostitución, el analfabetismo, la delincuencia infantil. A esto se le llama la cultura occidental, la cultura cristiana. Y parece que hay que armarse de inmediato y firmar pactos militares para defender estos horrores. Es grande, Nassim Hikmet, tiene casi 2 metros de estatura. Tiene ojos azules y es el hombre más alegre que he visto. Es claro que se olvida todas las noches de apagar la luz de su cuarto, porque por 18 años durmió con una ampolleta encendida sobre su calabozo. Es claro que se le olvidan las llaves en todas partes, porque por 18 años otros abrieron y cerraron la cerradura de su celda. Pero con todas esas ventajas y desventajas, les presentó a este nuevo miembro de mi familia, el gran poeta Nassim Hikmet. Este es uno de sus poemas. Si con el señor Nuri, aquel comisionista, mi ciudad de Estambul me remitiera un cofre de ciprés de los de bodas, cuando lo abriera sonaría chim, la campanita de la cerradura. 2 piezas de tejido procedentes de Chile, 2 pares de camisas, unos pañuelos blancos con bordado de plata, las flores de lavanda en saquitos de tul, y tú. Y cuando de allí adentro tú salieras, yo te haría sentar al borde de mi lecho, tendería a tus pies mi piel de lobo, y ante ti quedaría las manos juntas, la cabeza gacha, te miraría, oh júbilo, te miraría hechizado. Qué hermosa eres, mi Dios, qué hermosa eres. Estambul, mi ciudad, la atmósfera y el agua jugando en tu sonrisa, tu voluptuosidad en tu mirada. Oh, mi sultana, mi señora, y si lo permitieras y tu esclavo Nassim se decidiera, sería como si él aspirara y besara a Estambul en tu mejilla. Pero cuidado, cuidado con decirme acércate. Creo que si tocaras mi mano con tu mano sobre el piso de cemento, me caería muerto. En Berlín es donde tuve la visión más clara de cómo se va dividiendo la humanidad por el mismo sistema diferente de vida. De un lado, la modesta vida de trabajo y de paz que triunfa cada día reconstruyendo vastos sectores de Berlín, y del otro lado, mejor leerlo en este poema escrito después de mi paso por Alemania. Desperté, era Berlín por la ventana, vi el corazón desdentado, la loca sepultura, la ceniza, las ruinas más pesadas, con florones y frisos malheridos, balcones arrancados a una negra mandíbula, muros que ya perdieron, que no encuentran sus ventanas, sus puertas, sus hombres, sus mujeres, y una montaña dentro de escombros hacinados, sufriendo y soberbia confundidos en la harina final, en el molino de la muerte.
Oh ciudadela, oh sangre, inútilmente desaparecida, tal vez es esta tu primera victoria, aún entre escombros negros de la paz que has conocido, limpiando las cenizas y elevando tu ciudadela hacia todos los hombres, sacando de tus ruinas no a los muertos, sino al hombre común, al nuevo hombre, al que edificará las estructuras del amor y la paz y la vida. Berlín cortado, continúa sangrando, secreta sangre oscura la noche, iba y venía, el resplandor del tiempo como un relámpago en Berlín del Este iluminaba el paso de los jóvenes libres que levantaban la ciudad de nuevo. En la sombra pasé de lado a lado y la tristeza de una edad antigua me llenó el corazón como una pala cargada de inmundicia. En Berlín custodiaba el horizonte, su libertad inmunda, y allí también estaba la estatua con su falso fanal, su mascarón leproso, pintado de alcohólico carmín, y en la mano el garrote recién desembarcado de Chicago. En la India encontré casi el mundo de antes. La multitud llenando las ciudades y las aldeas, las ceremonias extrañas, los monasterios descargados, los ídolos de piedra pintados de colores violentos. El hambre se pasea por los campos y las calles del antiguo Indostán, pero aún la población se arrodilla junto a los ídolos de piedra, pidiendo inútilmente algo a los dioses inmóviles. Yo nunca dejaré de recordar mi visita hace años al templo de la diosa Kali en Calcuta. Yo coincidí con los pobres peregrinos venidos de los rincones de la India. Al entrar al templo después de caminar por días bajo el sol terrible, los acorralaban, los sacerdotes les gritaban, sacándoles sus últimas monedas, que ellos torpemente con manos temblorosas buscaban desatando sus pañuelos. Y entonces el golpe de los tambores, el ruido de los condes bronce, el grito de los cantantes sagrados, el humo pesado del incienso, todo los aturdía. Apenas habían pasado un velo, una puerta, una cortina, y allí los sacerdotes sacrificaban cabritos en honor de la diosa de la muerte. De un solo tajo rebanaban las delgadas gargantas y la sangre salpicaba las paredes. Ya el terror los dominaba. Llegaban ante la diosa vacíos, desbaratados por el ataque de la idolatría y la explotación. Entonces, alta de varios metros, con una lengua roja hasta las rodillas, pintada de negro y con un collar de calaveras al cuello, allí estaba la diosa de la muerte y de la fertilidad. Y por la puerta salían los esquilmados peregrinos. Mientras la miseria de la India, el hambre, la enfermedad y la ignorancia se pasean por las calles y los campos. Pero los poetas que me rodearon para decirme sus canciones y sus versos no eran los mismos, acompañándose con sus tamboriles, vestidos con sus talares, ropas blancas, sentados en cuclillas sobre el pasto, cada uno de ellos lanzaba un ronco, intermitente grito y subía una canción que habían compuesto con la misma forma y metro de las canciones antiguas, milenarias. Pero el sentido de las canciones no era el mismo. Ya eran muy pocas las canciones de amor, de sensibilidad o de goce. Estas eran las canciones de protesta, canciones contra el hambre, canciones escritas en las prisiones. Muchos de estos jóvenes poetas que encontré a todo lo largo de la India y cuyas miradas sombrías no podré olvidar, acababan de salir de la cárcel, a la que iban a entrar tal vez mañana de nuevo. Porque estos poetas pretendían sublevarse contra la miseria y contra los dioses, y entonces deben de ir a la cárcel a componer sus canciones. Esta es la época que nos ha tocado vivir. Y este es el siglo de oro de la poesía universal, mientras que los nuevos cánticos son perseguidos. Por las afueras de Bombay, 1 millón de hombres duerme cada noche junto al camino. Duermen, nacen y mueren. No hay habitaciones, ni pan, ni medicinas. Ahí ha dejado su imperio colonial la antigua orgullosa Inglaterra. Se ha despedido de sus amigos súbditos sin dejar ni escuelas, ni industrias, ni viviendas, ni hospitales, sino prisiones y montañas de botellas vacías de whisky. Apenas llegado a Italia, comencé a notar a mi alrededor una especie de mosca oscura con diferentes caras y bigotes. Era la policía. La encontraba hasta en la sopa.
Un día me comunicaron que debía abandonar Italia. Protesté, les dije cuánto amaba yo a su tierra. Me dieron muchas excusas, pero me llevaron en tren hacia la frontera. La poesía es bastante peligrosa para los malos gobiernos. La palabra paz está siendo tan grave que muchos no se atreven a pronunciarla. Y como yo escribo poesía y pronuncio en voz alta la palabra paz, me pasan estos accidentes. En el tren, los policías me dijeron, somos padres de familia, tenemos que cumplir estas órdenes repugnantes. Por favor, déjenos un autógrafo para nuestros hijos, ya que ellos no serán policías. Llegamos a Roma y allí me esperaban centenares de escritores, de artistas y de obreros. En un momento dado me arrebataron a la poesía, a la policía. Todos gritaban, ¡Viva la paz! Y me zarandeaban entre la policía y mis amigos. Allí se batieron los escritores y las escritoras, y una de ellas, la dulce Elsa Morante, rompió su pequeño paraguas en la cabeza de la policía. Poco después podía quedarme en Italia. ¿Cuánto tiempo quiera usted? Me dijeron. Era una lucha más del pueblo italiano en defensa de la paz. Y era también un homenaje a Chile, que estaba allí presente. Un homenaje a todos vosotros, al pueblo de Chile, a todos los que lucháis y sostenéis los ideales mejores de este tiempo. Residí en Italia los últimos meses. Grandes luchas se desarrollan en las ciudades y en la bella campiña italiana. Los campesinos avanzan hacia las tierras, se las reparten. Ellos han sembrado y levantado sus hogares antes de que lleguen los carabineros a desalojarlos. Esta lucha por la tierra adquiere así una trágica intensidad. Pasando por los caminos, las aldeas nos muestran las viviendas miserables de los campesinos sin tierra. La ropa puesta a secar colgando de todos los balcones es la verdadera bandera de Italia, una bandera de paz, de pobreza y de trabajo. Así pues, la reforma agraria ha sido impuesta por los campesinos al gobierno, falsamente democrático y falsamente cristiano del señor de Casperi. Y el motor de esta conquista de la tierra es la unidad de dos grandes partidos populares, el Partido Comunista y el Partido Socialista italianos. La pobreza aumenta cada día a causa de la intervención norteamericana en toda la vida italiana, pero campesinos y obreros se agrupan junto a sus partidos y luchan con extraordinaria disciplina y heroísmo. Ahí he visto yo una etapa de estas luchas, la toma de las tierras por los campesinos. Sí, estuve en Italia, no como lo dijo un chistoso diputado de la derecha, en la isla de Capri, es en que solo, según él, pueden vivir los potentados, como el rey Farouk y yo. Italia es tierra de gran pobreza, y todos podríamos vivir allí, reyes, poetas en destierro o campesinos harapientos, pero hay una amenaza para Italia y es la guerra. No hay un país más pacífico que esta tierra del aceite del azahar. Escuchaba en los caminos cantar a los caminantes solitarios. Por todas partes me estrecharon las generosas manos de Italia popular. Entiéndase que cuando ellos, chinos o mongoles, italianos o rusos, turcos o polacos, me estrecharon la mano, saludaban a Chile. Y este es el saludo que yo traigo para todos. Yo traigo el saludo del mundo, yo traigo la flor de la tierra, yo traigo el canto de la paz para todos. Por estos caminos, junto al río Cautín, salió mi poesía a conocer las tierras y los hombres. Ahí estuve fundando mi pensamiento, bajo la lluvia de todos los días. Allí me senté en una piedra en la primera etapa del camino del destierro. Pero en realidad nunca salí de allí, nunca me abandonó la Araucaria, ni los Copihue, ni los montes del sur, ni la desembocadura del río Imperial, ni los recuerdos de los hombres y mujeres de Temuco, ni la sombra y la tierra de mi patria, ni de mi pueblo, en que bajo la hirsuta flora del cerro Añelol yacen durmiendo mis padres y los orígenes de mi poesía. Nunca olvido, ni olvidaremos lo que fue hecho con amor, porque salimos del amor y volveremos a él por el camino de la paz. Por eso, antes de abandonar Europa, antes de dejar a los europeos con sus dramáticos conflictos, yo les dejé este mensaje de despedida. Palabras a Europa. Yo, americano de las tierras pobres, de las metálicas mesetas, en donde el golpe del hombre contra el hombre se agrega el de la tierra sobre el hombre. Yo, americano errante,
huérfano de los ríos y de los volcanes que me procrearon, a vosotros, sencillos europeos de las calles torcidas, humildes propietarios de la paz y el aceite, sabios tranquilos como el humo. Yo os digo, aquí he venido a aprender de vosotros, de unos y otros de todos, porque de qué me serviría la tierra, para qué se hicieron el mar y los caminos, sino para ir mirando y aprendiendo de todos los seres un poco. No me cerréis la puerta como las puertas negras salpicadas de sangre de mi materna España. No me mostréis la guadaña enemiga, ni el escuadrón blindado, ni las antiguas orcas para el nuevo ateniense en las anchas vías gastadas por el resplandor de las uvas. No quiero ver un soldadito muerto con los ojos comidos, mostrarme de una patria a otra el infinito hilo de la vida, cosiendo el traje de la primavera. Mostradme una máquina pura, azul de acero bajo el grueso aceite, lista para avanzar en los trigares. Mostradme el rostro lleno de raíces de Leonardo, porque ese rostro es vuestra geografía, y en lo alto de los montes tantas veces descritos y pintados, vuestras banderas juntas recibiendo el viento electrizado. Traed agua del Volga fecundo, el agua del Arno dorado, traed semillas blancas de la resurrección de Polonia y de vuestras viñas, llevad el dulce fuego rojo al norte de la nieve. Yo, americano, hijo de las más anchas soledades del hombre, vine a aprender la vida de vosotros y no la muerte y no la muerte. Yo no crucé el océano, ni las montañas mortales cordilleras, ni la pestilencia salvaje de las prisioneras paraguayas, para ver y ver, venir y ver, junto a los mirtos que sólo conocía en los libros amados, vuestras cuencas sin ojos y vuestra sangre seca en los caminos. Yo a la miel antigua y al nuevo esplendor de la vida he venido. Yo a vuestra paz y a vuestras puertas, a vuestras lámparas encendidas, a vuestras bodas he venido, a vuestras bibliotecas solemnes, desde tan lejos he venido. A vuestras fábricas deslumbrantes vengo a trabajar un momento y a comer entre los obreros. En vuestras casas entro y salgo. En Venecia, en Hungría la bella, en Copenhague me veréis en Leningrado conversando con el joven Pushkin en Praga, con Fusik, con todos los muertos y todos los vivos, con todos los metales verdes del norte y los claveles de Salerno. Yo soy el testigo que llega a visitar vuestra morada. Ofrecedme la paz y el vino. Mañana temprano me voy. Me está esperando en todas partes la primavera. Por eso he venido. Ancha y vasta es la tierra. Los océanos nos separaban, pero yo he regresado para cumplir con un deber, el deber de luchar en medio de mi pueblo. Vi los puertos italianos llenos de tropas norteamericanas. Vi los marineros ebrios molestar a las mujeres, violar los hogares. La prostitución y la violencia marcan el sitio donde llegan los instigadores de la guerra. El proceso de colonización del mundo por los fascistas norteamericanos entra a un periodo de exasperación. La resistencia de los pueblos es cada vez más grande. Creo que podemos vencer la guerra, la miseria y la represión en los pueblos. El dinero gastado en armamentos se ocupará noblemente en dignificar la condición humana. Por eso no me dirijo a los hombres de partidos, sino a todos los hombres y mujeres y jóvenes. Quiero que seamos respetuosos de muchas ideas, pero inflexibles en nuestra voluntad de paz. Hoy existe un mundo de la paz y es una fortaleza que defenderán la mayor parte de los habitantes de la tierra. Que son muy simples las razones, son pequeñas y grandes cosas que yo he visto con mis ojos. En la Unión Soviética, en las democracias populares, cuando se hacen notificaciones oficiales sobre precios es para reducirlos. Imaginaos países en que esta baja de los precios de los alimentos, de la ropa, de las medicinas, de todo, se repite periódicamente. No están allí las mujeres desesperadas por comprar antes de la próxima alza, sino que conscientes de que cada artículo tiene su justo precio y que bajará con el mayor consumo y producción. Yo encontré interrumpida la circulación en la avenida Gorky, junto al hotel donde habitualmente resido en Moscú.
¿Y sabéis por qué miles de personas ocupaban la más grande arteria de la ciudad? Se abría esa mañana la suscripción de una nueva edición de las obras de Balzac. Y esos eran los primeros suscriptores al primer volumen, que querían asegurar antes que vertiginosamente se agotara. Porque este amor de la paz trae un desenvolvimiento arrollador de la cultura. Todos los grandes valores de Occidente son allí conocidos, y se lee más a Shakespeare que en Inglaterra y más a Cervantes que en España. El nuevo público que se incorpora a la cultura pide inmensas cantidades de libros, de música, de teatro y de museos. Son millones de obreros y de campesinos que han abierto las puertas de un mundo que en el occidente está cerrado para ellos, el mundo de la cultura universal y nacional. Por eso la voluntad de paz se transforma en fuerza creadora. Los voluntarios acuden por millares a las nuevas obras. Vi una casa de departamento en Stalingrado, construida por los jóvenes de Leningrado. Apenas terminada la guerra, los estudiantes universitarios y jóvenes obreros regalaron esta casa construyéndola ellos mismos a la ciudad heroica de Stalin. Allí durmieron en cuevas, difícilmente pasaron los materiales sobre los escombros, pero las manos de aquella juventud incomparable salió el primer edificio blanco y alegre de las ruinas. Y en Rumania, donde se han formado más de 100.000 grupos folclóricos que cantan y bailan para el pueblo, vi cómo se cambiaba de curso el río Danubio para que fertilizara las tierras estériles. Y vi también cómo una parte de las gigantescas obras las hacían muchos voluntarios, alegres y orgullosos de haber puesto sus manos en la construcción de una obra de paz y de fecundación. Yo dejé a los europeos, antes de abandonar Italia, con respeto y con amor, mi mensaje contra la muerte. En él están contenidas mis ansiedades y mi despedida. Otra vez seguiremos conversando. He visto en las calles y en las miradas de los chilenos cómo no se ha apagado la luz encendida en 1810. Veo las perspectivas cada vez más anchas y seguras para una mayor unidad y resolver así nuestros problemas a la luz de la paz que conquistaremos. Estoy seguro del destino de Chile. Las calles y los días oscuros pasarán. Y así, pues, con el mensaje que dejé a los europeos del occidente como despedida, va mi saludo a los que nunca dejaron de recordarme, a todos vosotros y a los que llegarán sin cesar a enaltecer nuestra patria y a conducirla a una victoria que también será la victoria de todos los pueblos. Yo atravesé las hostiles cordilleras, entre los árboles pasé a caballo. En humus ha dejado en el suelo su alfombra de 1000 años. Los árboles se tocan en la altura, en la unidad temblorosa. Abajo oscura es la selva, un vuelo corto, un grito la atraviesan. Los pájaros de eléctrica cola, una gran hoja que cae y mi caballo pisa el blando lecho del árbol dormido, pero bajo la tierra los árboles de nuevo se entienden y se tocan. La selva es una sola, un solo gran puñado de perfume, una sola raíz bajo la tierra. Las púas me mordían, las duras piedras herían mi caballo. El hielo iba buscando bajo mi ropa rota mi corazón para cantarle y dormirlo. Los ríos que nacían ante mi vista pasaban veloces y querían matarme. De pronto un árbol ocupaba el camino, como si hubiera echado a andar y entonces lo hubiera derribado la selva. Y allí estaba, grande, como 1000 hombres, lleno de cabelleras, pululado de insectos, podrido por la lluvia, pero desde la muerte quería detenerme. Yo salté el árbol, lo rompí con el hacha, acaricié sus hojas hermosas como manos, toqué las poderosas raíces que mucho más que yo conocían la tierra. Yo pasé sobre el árbol, crucé todos los ríos, la espuma me llevaba, las piedras me mentían, el aire verde que creaba alhajas a cada minuto atacaba mi frente, quemaba mis pestañas. Yo atravesé las altas cordilleras, porque conmigo un hombre, otro hombre, un hombre iba conmigo. No venían los árboles, no iba conmigo el agua, vertiginosa que quiso matarme, ni la tierra espinosa. Solo el hombre estaba conmigo.
no las manos del árbol, hermosas como rostros, ni las graves raíces que conocen la tierra me ayudaron. Solo el hombre, no sé cómo se llama, era tan pobre como yo, tenía ojos como los míos y con ellos descubría el camino para que otro hombre pasara. Y aquí estoy, por eso existo. Creo que no nos juntaremos en la altura. Creo que bajo la tierra nada nos espera, pero sobre la tierra vamos juntos. Nuestra unidad está sobre la tierra.